cualquier momento. Bienvenidos entonces al curso, nuestra sesión de finanzas internacionales, nuestra sesión previa al examen. Y vamos entonces a hacer un repaso de los temas que vamos a tener durante el examen. Bien, aquí vamos entonces. Perfecto. Ok, entonces como les comentaba, vamos a tener un repaso del parcial 2 y nos servirá para tener una buena nota en el examen. ¿Vale? Entonces, comenzamos. Los mercados financieros los vamos a dividir en diferentes tipos. Sin embargo, los más importantes son el mercado de deuda, los mercados de acciones y el mercado cambiario, que es prácticamente el contenido del examen. La clasificación de los mercados financieros, por su funcionamiento, los vamos a clasificar en tres tipos: el mercado directo, mercados intermediados y los mercados de subasta. Los mercados directos ya lo veíamos que era donde no teníamos ningún intermediario, que podíamos directamente hacer la compraventa de acciones o la compraventa de bonos o la compraventa de instrumentos, y que no teníamos a alguien en medio que nos estuviera rigiendo o que nos estuviera haciendo el traspaso de los bienes. Un mercado intermediario es donde nosotros tenemos un tal cual intermediario que nos va a poner en contacto ya sea con el comprador o con el que quiere financiarse, o con el que va a vender las acciones o los bonos. Y finalmente los mercados de subasta, donde vamos a encontrar aquellos donde se ponen a la venta a cualquier persona y que finalmente nosotros vamos a ir y vamos a comprarlo, ¿sí? Y que está abierto tal cual al público. Nosotros vamos a ofrecer lo que vamos a vender, o cómo el producto que vamos a vender, que sería un bono o una acción, y tendremos entonces también los participantes que van a ser quienes van a adquirir estos bonos o estas acciones. Ya dentro de las diapositivas de mercados financieros, ustedes pueden encontrar con más detalle a lo que se refiere o quienes participan en estos tipos de mercado. Les sugiero realmente que revisen otra vez las diapositivas o las tengan a la mano. Podemos también clasificarlos por los activos que entre ellos se negocia, que pueden ser monetarios y que pueden ser ya sea divisas, en este caso que sería el más usual, o bien mercado de capitales, que aquí ya encontramos los mercados donde vamos a hacer transacciones con acciones, con bonos, con deuda, etc. Los mercados también los podemos clasificar por la intervención de las autoridades. Y tendremos algunos mercados libres que podrán ser entre particulares, entre ustedes y nosotros, sin ninguna autoridad o sin nadie que nos esté diciendo cómo hacerlo, o bien los mercados regulados, donde ya a lo mejor participa el gobierno federal en la puesta de algunos bonos, algunas acciones, CETES, etc. También los vamos a clasificar por fase de negociación, que podríamos hacerlos en mercados primarios o mercados secundarios. Los mercados primarios, recuerden que son aquellos cuando sale por primera vez la acción, ¿sí? Y vamos a decir que yo tengo una empresa y quiero más fondos o quiero capitalizarme, entonces lo voy a abrir a los mercados primarios. Es la primera vez que yo saco a la venta mis acciones y lo abro y me compra, no sé, nuestra compañera Pati me compra la primera acción. Esos van a ser los mercados primarios. Una vez que Pati se enfada de tener mi acción y ella decide a su vez venderla, entonces entra a un mercado secundario. También podemos clasificarlo por la formalización, que pueden ser organizados o mercados no organizados. Además, la podemos clasificar por su grado de concentración, que son los mercados centralizados y los mercados descentralizados. Eso fue digamos, un repaso pequeño sobre ahí dice medición del empleo y desempleo, pero es sobre los mercados financieros y su clasificación. Estas diapositivas son muy sencillas, ya las tenemos, y no creo que nos cause ningún contratiempo durante el examen. El mercado de divisas
es un mercado en el que vamos a hacer transacciones ya de moneda y vamos a cambiar pues una moneda, en este caso el dólar, por alguna otra divisa que podría ser el yen o podría ser el euro o podría ser los mismos pesos. El mercado de divisas también lo vamos a conocer como mercado cambiario Forex, ¿sí? Que es uno de los mercados que hemos estado pues practicando mucho porque ha sido muy popular durante los últimos años y ha estado dejando rendimientos bastante interesantes. Sin embargo, es importante mencionar que cuando nosotros entramos al mercado Forex, estamos expuestos a un alto riesgo también. Una divisa es una moneda de otro país libremente convertible en el mercado cambiario. Si una divisa no es convertible de manera sencilla, entonces no podremos hacer transacciones de divisas. El hecho de que el dólar esté en medio de la mayoría de las transacciones en monedas extranjeras implica que el dólar desempeñe el papel de una moneda vehicular. ¿Por qué? Porque nos va a servir como vehículo para hacer transacciones en otras monedas que quizá no son tan comunes o no son tan deseadas entre todos, ¿no? Y vamos a decir que, por ejemplo, nosotros quisiéramos comprar dólares cubanos, ¿no? Si nosotros vamos en este momento a una casa de cambio, sería tal vez un poco difícil encontrar quién nos dé dólares cubanos con pesos mexicanos. Sin embargo, si a lo mejor nosotros empezamos a hacer la transacción con pesos, la cambiamos a dólares y después lo llegamos a dólares cubanos, será tal vez mucho más sencillo hacerlo. Entonces, una moneda que nos sirve para llegar a finalmente otra moneda, nos va a servir como moneda vehicular. El dólar, en este caso, es la moneda más vehicular o más usada que eh, podríamos tener para llegar a otra moneda, ¿sí? También podría ser a lo mejor el euro, pero se utiliza o se prefiere muchísimo más el dólar para hacer este tipo de transacciones. Bien, el mercado de divisas permite transferir los fondos o poder adquisitivo entre países. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hacer transacciones de importaciones o exportaciones, el mercado de divisas me va a permitir pagar en Estados Unidos, pagar en Japón, pagar en China, pagar a lo mejor en Europa, y entonces vamos a poder empezar a hacer transacciones en diferentes monedas. Entonces, un mercado de divisas nos va a permitir transferir los fondos entre los diferentes países. Además, proporciona instrumentos y mecanismos para financiar el comercio y las inversiones internacionales. Un poco de lo mismo, ¿no? Si yo ya me voy a poner a vender productos fuera del país o quiero importar productos al país, entonces tendré que manejar divisas extranjeras, ¿no? O sea, podría manejar el dólar, podría manejar los yenes, dependiendo del país con el que yo quisiera hacer transacciones. Además, el mercado de divisas nos ofrece las facilidades para la administración de riesgos y especulaciones. Y ya hablábamos nosotros de que cuando nosotros como país teníamos una reserva en dólares o en un metal fuerte o en una divisa más fuerte que la mía, podría yo tener mucha más estabilidad en mi moneda. Entonces pasaría lo mismo. Si yo, digamos, me hago de una alcancía en dólares, sería muy difícil que cualquier crisis me tumbara de alguna forma o me tumbara tan fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy soportado con una inversión en dólares o en una divisa que sea más fuerte. Con el criterio de plazos de entrega de la moneda extranjera, vamos a tener 4 segmentos o 4 tipos de instrumentos. Un mercado que es al contado, al que le vamos a llamar mercado spot, que es vas a la ventanilla, quieres comprar dólares, pagas en ese momento y te entregan en ese mismo instante tus dólares, ¿no? Ese es mercado de contado o mercado spot. Un mercado a plazo, que lo vamos a llamar forward, que sería, yo quiero comprar dólares, pero los quiero comprar en este mismo instante para una fecha futura. ¿Sí? O sea, yo los compro ahora para que me los entreguen con este mismo precio, pero dentro de un mes. O sea, vas a hacer un forward. O bien mercados futuros, que sería prácticamente lo mismo. Tú amarras el precio de hoy, a precio de hoy, un bien a futuro. O le apuestas a que el dólar va a estar dentro de 6 meses, dentro de un año, en 22, 23 pesos. Si tú apuestas bien por una subida, entonces ganarás dinero porque lo estás pagando a pesos de hoy, un dólar que le apuestas que va a subir. Si el dólar en todo caso baja y tú apostaste una subida, entonces tendrás ahí una pérdida.
A ese tipo de mercado les vamos a llamar de futuros. Y finalmente vamos a tener el de opciones, que va a ser una mezcla de diferentes instrumentos. Con el criterio del tamaño de la transacción vamos a tener 3 segmentos, que va a ser el mercado menudeo, el mercado mayoreo y el mercado interbancario. El mercado menudeo es el que todos podemos tener acceso, al que llevamos a la casa de cambio y pedimos 100, 200, 300, $1000, ¿sí? Y nos los van a cambiar de contado o en spot. Mercado mayoreo ya serían transacciones entre los bancos, donde los montos ya tienden a ser mucho más altos, y el mercado interbancario, donde también entran los bancos, pero ya solamente es entre ellos, ¿sí? Un banco que le pide prestado a otro banco o que le compra los dólares a otro banco. Los dos primeros también se les llama mercados de ventanilla o mercados del cliente. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo y como cualquier otra persona puede acercarse a una casa de cambio y pedir ya sea $100, $1000, $100,000, etc. Entonces son a ventanilla. Igual puedes ir a un banco y pedirlo en ventanilla y hacer la transacción. La ganancia de los intermediarios en este mercado se deriva de la diferencia de cambiario. Esto es la diferencia entre el precio de compra contra el precio de venta. Ahora, los altos costos de transacciones en el mercado al menudeo son los resultados de los siguientes factores. O sea, si es redituable tener, digamos, una casa de cambio porque tu ganancia va a ser entre el precio de venta contra el precio de compra, sin embargo, vas a incurrir en muchos gastos y eso es bien importante tomarlo en cuenta. Número uno va a ser el costo administrativo. ¿Cuánto nos va a costar tener una persona que esté atendiendo la ventanilla, una persona que esté, digamos, en seguridad, una persona que esté en limpieza, una persona que esté en contabilidad, etcétera? Entonces, son costos administrativos que los intermediarios incurren. Dos, para comprar y vender una moneda es necesario tener en existencia, ¿sí? Entonces, si tú necesitas o tú quisieras poner una casa de cambio, pues obviamente deberías tener, digamos, en bodega, producto para vender. Aunque tu producto en este caso va a ser el dólar, pues deberías tener una bodega o un almacén o una caja fuerte donde vas a tener esos dólares. El costo de oportunidad de mantener las existencias es muy alto. ¿Por qué? Porque el dinero tal cual lo vas a tener parado, lo vas a tener en la bodega sin hacer nada. Y ese dinero tú lo pudieras haber estado invirtiendo en algún otro negocio o simplemente tenerlo en el banco que te esté generando intereses. Y entonces, tener existencias o tener una bodega llena de dólares te puede generar de alguna forma cierta pérdida. ¿Por qué? Porque no lo estás invirtiendo y no te está generando dinero extra. Bien. El tipo de cambio, además, está sujeto al riesgo de variaciones mientras se mantiene en existencia. Si tú pudieras tener $1000, voy a inventar, $100,000 o $1,000,000 en la bodega para venderlos, pero ¿qué pasa si tú en un momento lo compraste en 21 pesos y ahorita ya el dólar está bajando a 18 pesos? Tú ahí ya le estás perdiendo unos pesos solamente por haberlo tenido guardado, ¿sí? Y eso es a lo que me refiero con que tener el dinero debajo del colchón o en una bodega nos está generando incluso hasta pérdida. O sea, no solamente no le estamos ganando, sino que incluso pudiera generarnos pérdidas. El diferencial cambiario debería ser por lo menos igual a las variaciones diarias. O sea, a la hora que tú lo vendas, debería ser igual que, o por lo menos igual a las variaciones que vamos a tener entre las subidas y las bajadas del precio o del valor. También puedes incurrir en robos, costos de seguridad y vigilancia. ¿Qué sucede si tú tienes una casa de cambio y tienes el dinero en la caja fuerte y llegan y te asaltan? Entonces tú perderías ese dinero y la posibilidad de poner a la venta el producto que es tal cual el dólar. Finalmente, capacitar personal para detectar billetes falsos. Si tú empiezas a recibir dinero y resulta que ese dinero es falso, pues también estás incurriendo en un costo o en una pérdida. Entonces, son muchos los costos o los costos que te van a subir el precio a la hora que nosotros queramos ser intermediarios de divisas. Si nosotros buscamos tener una casa de cambio, pues vamos a incurrir en todos estos costos y en todos estos riesgos, que además tendremos que subirlos o ponerlos o transferirlos en el precio del dólar. Los tipos de cambio directos y cruzados. El tipo de cambio directo es el precio de una moneda en términos de otra. Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuántos pesos me cuesta un dólar?
En este caso me va a costar 21, 21.80 o hasta 22 pesos el dólar. No recuerdo en cuánto está ahora. Y el tipo de cambio cruzado es el precio de una moneda en términos de otra moneda, pero calcularlo a través de una tercera moneda. Que era lo que nosotros hacíamos con el ejercicio de la triangulación. ¿Cuánto me cuesta un yen en términos de dólares y el dólar en términos de pesos? O sea, lo que yo voy a hacer es una transacción donde primero voy a comprar un dólar y con ese dólar comprar yenes y a lo mejor al final regresarlos hasta pesos. Y entonces, el tipo de cambio directo es peso-dólar, un tipo de cambio cruzado es peso-dólar, dólar-yen. Por ahí va, ¿sí? El arbitraje, además, consiste en la compra y la venta simultánea de un activo en dos mercados diferentes para aprovechar la discrepancia de precios entre estos dos mercados. Entonces, un arbitraje de divisas es, yo compro en este mismo instante el dólar, pero en el mismo instante en que lo estoy comprando, lo estoy vendiendo en otro país, ¿sí? Yo estoy situado en México, compro dólares ahora mismo y en este mismo instante los pongo a la venta en China, o los pongo a la venta en Japón, siempre y cuando yo haya determinado que existe una oportunidad o una ventana, ¿sí? Que ya lo veíamos cuando nosotros hacemos nuestro ejercicio de tipo de cambio cruzado, ¿sí? Donde teníamos una triangulación, donde me salía más barato comprarlos para después llevarlos allá a la venta y después finalmente regresarlos hasta mi moneda nacional. En otras palabras, o en términos más sencillos, sería comprar barato y vender caro, pero al mismo tiempo. Compra ahorita mismo barato y los vendo caro, pero tiene que ser en este mismo instante. Bien, y hasta aquí vamos con el mercado de divisas y vamos a cambiar ahora al mercado de bonos, que es el último tema que hemos visto. Un bono es una promesa de paga de una determinada cantidad de dinero a una tasa de interés y en una fecha futura dada. Entonces, un bono es tal cual una promesa de pago. Si yo necesito financiarme, ya sea que pueda emitir bonos, en este caso, o acciones, si es una empresa. Un bono tal cual es un pagaré. Es un documento donde yo me comprometo, donde yo, emisor, me comprometo a pagarte a ti, inversor, determinada cantidad. Yo necesito 200,000 pesos para liquidar mis deudas. Entonces, emito bonos y los pongo a la venta. Edith, te vendo el bono por 200,000 pesos, más intereses del 5%. Ok. Entonces, Edith me da los 200,000, yo le doy el pagaré o el bono, y al final del plazo yo le regreso los 200,000 más su bono o su cupón o los intereses que se puede decir. Entonces, un bono es un instrumento de deuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo como emisor me estoy comprometiendo a pagarlo y estoy adquiriendo una deuda a un plazo futuro y con una tasa de interés fijada. Los bonos pueden ser emitidos por entidades gubernamentales o empresas, permitiéndoles a cambio obtener financiamiento. Entonces ya lo veíamos, existen los bonos gubernamentales, tanto para México como para el resto del mundo, y también los bonos empresariales. En ambos casos se utilizan o se emiten para recibir dinero o financiarse. La emisión de bonos permite que los emisores se encuentren directamente con los agentes superavitarios de fondo. Esto es, que el emisor se encuentre directamente con quien tiene el dinero. Al no existir intermediario o banco, la tasa de interés obtenida es más favorable tanto para los colocadores como para los tomadores de recursos. Como no tenemos un intermediario, como no va a haber un banco entre Edith y yo, que soy el emisor, entonces yo te puedo ofrecer una tasa de rendimiento mucho mayor que la que te ofrece el banco, porque no voy a tener a alguien en medio a quien pagarle cierta comisión, ¿sí? Entonces, la tasa de interés es mucho más favorable cuando yo emito los bonos y cuando hacemos transacciones sin un intermediario entre tú y yo. En México, el gobierno federal emite y coloca actualmente 4 instrumentos distintos en el mercado de deuda local. Estos son los CETES, los bonos, los bondes y los UDIbonos. Esta seguro que es pregunta de examen. Entonces, hay que tener en cuenta estos 4 instrumentos que emite el gobierno federal. Los CETES, como ya lo veíamos, son instrumentos que son a 28 días, con una tasa fija, que son a descuento y que
puedes estarlos renovando cada 28 días. Bien. Los bonos externos o internacionales simples son aquellos que se denominan en la moneda nacional de aquel país donde se coloca y el emisor es extranjero. Y aquí hay que poner atención y entenderlo muy bien, para no confundirlo con un eurobono. Un bono externo es una entidad, ya sea gubernamental o privada, que emite sus bonos o emite pagarés, ¿sí? Y vamos a decir que los emito en Estados Unidos, que yo mexicano, gobierno de México o empresa mexicana, emito los bonos en Estados Unidos en dólares americanos. ¿Sí? Yo como emisor soy extranjero, sin embargo, mi bono lo emito en la moneda donde lo voy a colocar. Yo mexicano voy a Japón y emito un bono en yenes japoneses. Eso es un bono externo o un bono internacional. Estados Unidos o cualquier empresa americana viene a México y emite un bono en pesos mexicanos. Una empresa japonesa va a Estados Unidos y emite el bono en dólares americanos, ¿sí? Entonces, un bono externo o un bono internacional es una empresa extranjera que emite bonos en otro país en la moneda del país donde lo va a colocar, ¿sí? Entonces, eso nos tiene que dar el concepto bien claro, porque en el examen vienen unos ejemplitos. Y hay que determinar si es un bono externo o un eurobono. Un eurobono, por el contrario, aquí intervienen tres factores, y vamos a leer lo que dice. Es aquel que se denomina en moneda extranjera para el país donde se coloca, sin importar la nacionalidad del emisor. Este podría ser emitido por nacionales o extranjeros. Un ejemplo de un eurobono es un bono emitido por el gobierno mexicano, denominado en yenes japoneses y colocado en Londres. Entonces aquí ya vamos a tener una mezcla de tres. La nacionalidad de quien lo emite, el país donde lo emite y la moneda en la que lo emite. Y vamos a poner otro ejemplo. Si una empresa americana o el gobierno americano viene a México, emite un bono en México, pero lo hace en yenes japoneses. Y entonces, la empresa es americana, el país donde lo va a emitir es México, pero la moneda en la que lo va a emitir son yenes japoneses. Eso es un eurobono, cuando existen a lo mejor tres nacionalidades diferentes. México va a Japón, emite un bono en Japón y lo emite en dólares americanos. Entonces, la empresa es mexicana, el país donde lo va a emitir es Japón y la moneda en la que lo emite es dólares americanos. Tenemos las tres nacionalidades. Si una empresa inglesa llega a Estados Unidos y emite un bono en euros, entonces vuelve a ser eurobono. Es una empresa inglesa en un país, en el país Norteamérica, en Estados Unidos, y el bono se emite en euros. Entonces tenemos otra vez, digamos, las tres nacionalidades que nos van a permitir tener las características completas para decir que es un eurobono. Espero que no haya confusión entre eurobono y bonos extranjeros. Y ahora, finalmente, los cuatro bonos más usados son el bono yankee, que es emitido por cualquier gobierno que no sea americano y que se emite en dólares americanos colocados en el mercado de Estados Unidos. Y estos bonos específicamente no son eurobonos, son solamente bonos extranjeros. ¿Por qué? Porque es cualquier empresa que va o cualquier gobierno que va a Estados Unidos y emite un bono en dólares americanos en Estados Unidos. Entonces es un bono yankee. Un bono bulldog son empresas que no son inglesas, van a Inglaterra o a Gran Bretaña y emiten bono en libras esterlinas. Un bono samurai es el que es emitido por empresas extranjeras o gobiernos extranjeros y lo emiten en Japón y lo colocan en yenes japoneses. Y el bono canguro son empresas extranjeras que van a Australia y emiten el bono en dólares australianos. Me parece que es interesante esta parte y es bastante sencilla. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto?
Todo bien, profe. No, profe. ¿Todo bien? Bueno. Bien. Sí, dime. ¿Todo bien? De esto se va a tratar el examen. Van a ser aproximadamente 15 preguntas, de 15 a 20 preguntas. Son todas de opción múltiple. Y entre ellas vendrá un ejercicio de triangulación. Pero será muy sencillo porque ya te voy a dar las opciones. Entonces, si lo logras hacer rápido con tu calculadora o con algún instrumento, pues será muy sencillo saber la respuesta. Vamos entonces a hacer un ejercicio antes de cerrar la clase y van a tener que contestar. Va a ser a modo de encuesta, es un cuestionario acerca de los temas, ¿sale? Me parece que, no sé si son como unas 7 preguntas. Ya lanzamos las preguntas y para más o menos probar cómo andamos, ¿sale? Vamos a dar unos 10 minutitos para contestarlo. No tiene valor, es anónimo, solamente hay que contestar las preguntas. ¿Sí les llegó? Sí, profe. Ok. Es que nadie ha contestado aún. Vamos a terminar la encuesta porque ya veo que ya están todos resueltos.
¿Cómo les parecieron las preguntas? También, profe, ¿Bien? abarca los temas del Ok, parcial. perfecto. Más o menos así viene el examen. Aquí la única pregunta que estoy viendo que tal vez dudamos fue la tercera. Y dice, al no existir un intermediario, la tasa de interés obtenida es desfavorable tanto para los colocadores como para los tomadores de recursos. ¿Qué opinan aquí? Aquí sí hubo respuestas diferentes. Recuerden que cuando no tenemos un intermediario, al no tener que pagarle, la tasa de interés es favorable para los dos. Aguas aquí con la palabra desfavorable, ¿sí? Porque digamos que este tipo de preguntas son para confundirlos con una palabra que cambia, ¿sí? Entonces, revisen bien la pregunta. Los que contestaron verdadero, muy bien. Los que contestaron falso, muy bien, porque siempre va a ser una tasa mucho más favorable. Los que contestaron verdadero, a lo mejor nos confundimos con la palabra. Ojo, ojo, porque el examen es de confusión múltiple. Y había otro. Cuando les pidan los mercados, dice, selecciona los mercados financieros más relevantes. Es de opción múltiple, ¿sí? Seleccionen todas las que sean correctas. Vamos a seleccionar las tres, que son el mercado de deuda, el mercado de divisas y el mercado accionario, ¿sí? Y tienen que seleccionar las tres. Digamos que las preguntas están determinadas para que cada una de las opciones valga 33.33. Entonces, en total, si seleccionas las tres, vas a tener el punto completo. Si seleccionas solamente dos, vas a tener 66. ¿Sí? Entonces te va a faltar esta. No pasa nada si seleccionas la última, pero la última te puede descontar puntos. Entonces, seleccionaste las cuatro. Si seleccionaste el mercado de bienes raíz, te va a descontar un porcentaje, ¿sí? Entonces, selecciónalas todas sin seleccionar la mala, porque la mala te descuenta. Y listo, las demás que me parece que todos los tuvimos correctas. Ah, la de los bonos, a ver, alguien nos falló aquí. Un bono Samurai es el bono que está colocado, que el colocador, el que pide el dinero o el que va a emitir el bono, no es japonés, sin embargo lo coloca en Japón en yenes japoneses, ¿vale? Estudiemos eso porque vienen esas preguntas de cuáles son los bonos y los nombres de los bonos, ¿vale? Fuera de ello, me parece que las demás preguntas las obtuvimos bien, ¿vale? Vamos entonces a cerrar la clase. ¿Cómo se sienten para presentar el examen la próxima semana? ¿Creen que sí la hagan? Más o menos. ¿Más o menos? Bueno,